Plano, soy Marvin Espinal y bueno, la posición del presidente Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional, quien comenzó su periodo de 4 años en enero del 2010, se ha visto impulsada por la restauración del financiamiento multilateral, pero el señor Lobo todavía se enfrenta a los retos del fortalecimiento de la credibilidad de las instituciones políticas, la eliminación de las divisiones sociales y la recuperación del pleno reconocimiento internacional de Honduras después del 28 de junio del 2009. El partido político del actual gobierno controla una mayoría legislativa, tiene 71 de los 128 escaños en el Congreso, después de que el Partido Liberal, el principal partido de oposición, sufrió una completa derrota en las elecciones de noviembre del 2009. Perdió 17 asientos, quedando con 45. Aún así, el señor Lobo nombró un gabinete de unidad que incluye miembros de los principales partidos políticos. También ha renovado el alto mando militar, pero los nombramientos de oficiales del alto mando pasado del ejército en puestos clave en las instituciones del Estado a fin de reforzar el apoyo a él ha causado alguna polémica. El gobierno de unidad será fundamental para ayudar a superar cualquier hecho incómodo. Por ello se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que publicará a principios del 2011 su informe sobre los hechos que rodean la expulsión del expresidente Manuel Zelaya en junio del 2009. La combinación de un gabinete de unidad y la mayoría en el Congreso del Partido Nacional podrían brindar estabilidad política y facilitar la aplicación de políticas mediante leyes, pero la falta de una ideología común entre los miembros del gabinete actual podría eventualmente provocar tensiones, y por lo que el presidente Lobo se verá en la necesidad de atender las demandas de su partido y el electorado. Por tanto, es probable que una vez que el país sea readmitido en la Organización de Estados Americanos, OEA, que se espera en los próximos aproximadamente 6 o 9 meses, el presidente comenzará gradualmente a sustituir a los ministros con personas de su propio partido, el Partido Nacional. Aún así, dada la mayoría legislativa del Partido Nacional y la probabilidad de que las luchas internas entre facciones en el Partido Liberal debilitarán su papel como la principal oposición, se espera que el gobierno no enfrente dificultades en la aprobación de leyes durante el periodo. El eventual regreso del señor Zelaya también probablemente causará revuelo y tensiones políticas, pero se prevé que serán controladas por tener debilitada su influencia en el Partido Liberal y en el Frente de Resistencia. En cuanto a la política internacional, el señor Lobo se centrará en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, aunque los Estados Unidos, principal inversor y socio comercial de Honduras, y algunos gobiernos moderados en la región ya han reconocido el gobierno de Lobo. Se necesitará tiempo antes de que pueda persuadir a muchos gobiernos de izquierda en la región a seguir ese ejemplo. Esto se aplica al mercado común como el Mercosur, las costumbres del Cono Sur, el sindicato que comprende a Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y en particular los países de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas, SALBA. Así que estos están dirigidos por Venezuela, y también se incluye Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En cuanto al retorno del SICA, es inminente, pero en la OEA se deberá esperar más tiempo. Y lo más destacado es hasta la fecha es el estatus de protección temporal para hondureños indocumentados, inmigrantes que viven en Estados Unidos, que se ha ampliado para ser ejecutado hasta enero del 2012. Esas son algunas de las perspectivas políticas para el gobierno durante el año 2010 al 2011 en cuanto a la política doméstica y a la política internacional. Así que esto lo vamos a abordar y lo vamos a analizar más detenidamente junto al abogado Fernando Anduray, analista político, y le doy la bienvenida al abogado. Muy buenos días. Gracias, licenciado Marvin Espinal. Buenos días al pueblo hondureño. Me siento honrado con la invitación que nos ha hecho nuevamente, y siempre mis primeras palabras serán en la búsqueda de la bendición de Dios en el nombre de Jesucristo. Pedirle al pueblo hondureño que abra las puertas de su corazón para que un poquito el amor de Cristo nos entre a cada uno de nosotros y nuestras vidas mejoren. Hay cualquier cantidad de problemas personales que estamos viviendo en este momento, en cada hogar que nos están viendo, y de repente la solución la tenemos tan a la mano ahí de acercarnos a Dios y no lo hacemos. Pues ojalá Dios bendiga al pueblo hondureño. Quiero felicitarlo con el resumen inicial que hace. Me parece que está bien delineado y se ve lógicamente puesto ahí. Y usted puede advertir
como primera apreciación que casi el 90% del resumen que usted hace de lo que es la agenda prácticamente del presidente Lobo y del gobierno tiene que ver con asuntos de carácter externo, sí, con la recuperación de la cuestión de relaciones internacionales, pero el verdadero problema de los hondureños, que es la recuperación de los controles, de la eliminación de la pobreza, la injusticia social y darle al pueblo hondureño un desarrollo económico, político y social sostenible, eso no forma parte de este resumen porque prácticamente al presidente Lobo no le ha quedado tiempo de dedicarle a esto. Y el 10% restante que dejó ahí se refiere a la situación de la composición política del gobierno, con participación de los diferentes partidos políticos, con la pregunta, ¿dará resultado o no dará resultado esto? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir tratando de obtener el reconocimiento final de los países, que son muy pocos, que se han quedado sin reconocernos? Pero ya a mí me parece que la agenda del presidente Lobo no está tanto en conseguir el reconocimiento de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador o de Nicaragua. Está más bien enfocado a tratar de activar otro tipo de mecanismos internacionales que le permitan a Honduras ser reincorporada a la OEA, aún con la oposición de estos grupos, y que efectivamente se materialice ya el reconocimiento oficial que se dio de hecho el día de ayer en el SICA. Esto es importante verlo porque hay un cambio de estrategia en la posición de los negociadores hondureños en el ámbito internacional y vemos que lo que pasó en Nicaragua es una advertencia prácticamente a los países del cono sur del ALBA de que Honduras de todos modos va a buscar su reingreso a la OEA aunque ellos no quieran admitirnos en esa OEA. Sí, solo en cuanto a la OEA me gustaría recordarles de que se necesitan 22 votos de los 34 países de la OEA para que Honduras se retire la suspensión que se le dio, aunque para algunos analistas, así como se suspendió por unanimidad, sería bueno pues que también de esa misma forma regrese. Sin embargo, es que estamos entre lo ideal y lo legal, sí, ¿verdad? Lo permitido son 2/3 partes, lo ideal serían todos. Sin embargo, Honduras ha estado buscando lo ideal, que es la unanimidad. Incluso muchas de las posiciones personales del presidente Lobo que han comprometido su popularidad frente al pueblo hondureño en función de hacer algunas concesiones a las posiciones de Mel Zelaya, ¿verdad?, en sus reclamos y algunos reclamos de estos países del ALBA, el presidente Lobo ha hecho cosas como decir, por ejemplo, que sí fue un golpe de Estado, que la Corte Suprema ha hecho mal cuando ha destituido a jueces que anduvieron en la resistencia. Ha dicho que la idea de la constituyente se puede discutir, ¿verdad?, que él no se opone a ese tipo de cosas. Ha dicho que la empresa privada tiene que ser un poco más congruente con la realidad social y de la pobreza que vive el país y que debe empezar a compartir parte de sus utilidades y replantear su posicionamiento en el activar de la sociedad hondureña. Estas posiciones huelen a izquierda y le ha provocado anticuerpos al presidente Lobo en el país. Algunos de nosotros que no nos gusta la izquierda y tampoco somos ultraderecha, sino que estamos tratando de ver la verdad del pueblo hondureño. Entonces, cuando sentimos que el presidente Lobo puede estar pensando en las mismas cosas que pensaba Mel Zelaya, nos provoca incomodidad y nos provoca inquietud. Sin embargo, cuando hacemos un análisis muy profundo, preferiríamos quedarnos con la idea de que el presidente Lobo está haciendo estas cosas para obtener el reconocimiento internacional. ¿Hasta qué punto debería seguir sacrificando él su popularidad en Honduras si ya tiene más del 90% de reconocimiento de los países del mundo que tradicionalmente tienen relaciones con nosotros? Es más, hay países nuevos teniendo relaciones comerciales y diplomáticas con nosotros. A mí me parece que ya el cambio de estrategia es correcto cuando se busca unilateralmente activar los mecanismos legales